vuelvo a repetir que soy de la idea de que cada testimonio no es una casualidad, ni es casualidad tampoco, vale la redundancia, que sea de bendición y sea justo lo que necesita escuchar alguien en especial o algunos en especial. Quizás no para todos, pero ciertamente va a haber alguien que le pueda hacer sentido y en eso yo oro al Señor para que cada uno de estos huellas, sea en el momento en que usted lo escuche, sino ahora o más tarde, no sé, en una semana, o alguien que quizás no nos conoce lo escuche, no sé, en 3 meses más, en un año, le pueda hacer sentido Mm. y pueda ver que la mano del Señor siempre está ahí y que Dios siempre, siempre, siempre está ahí. Así que bienvenidos y bendecidas cada uno de los que están ya conectados, de los que se conectarán, de los que nos verán después en diferido. También la bendición vaya para cada uno de ustedes. Y gracias por seguir la saga. Sí. Bien, me gustaría que nos comunicaran si se está escuchando bien, si se está viendo bien. Bueno, en cuanto a verse bien, ya Evelyn nos escribió. Dicen, se ven muy lindos. Gracias, muchas gracias. Lo sabemos, Eh, humildemente. infórmenos por favor si se escucha bien. Y quiero también comunicarles que estamos saliendo en forma simultánea, tanto por Facebook como por YouTube. Así que quienes no puedan por Facebook pueden conectarse en este mismo instante a través de YouTube. Bienvenidos a todos y bien, vamos entonces de lleno a lo que es esta segunda parte. Veíamos la semana pasada que, bueno, Dios es un milagro de Dios desde antes de nacer. Dios estuvo ahí, Dios la conservó. Había amenaza de que no pudiese nacer, pero sin Ujú. embargo Dios tomó los medios para que esto ocurriera. Sí. Luego Dios la rodeó en un contexto de fe, a pesar de no ser una persona que se congregaba, no ser una familia que se congregaba. Sin embargo, Dios la rodeó de un contexto de reino de Dios. En esa atmósfera del reino a través de la mamá, que fue Mm. como la primera pastora, quien los pastoreó en su casa, en su familia, poniendo la palabra, la semilla de la palabra de Dios y los principios, los valores del reino. Y bueno, a través de su abuelo también y de poder en los momentos de vacaciones ir a San Clemente y tener la oportunidad de asistir a reuniones y Sí, participar por vez primera en lo que era la comunidad, el cuerpo de sí. Cristo y ver el fluir de la presencia del Señor, el fluir del amor de Dios a través del cuerpo de Cristo, a través del congregarse. Ujú. Y luego, bueno, compartimos un poco acerca de lo que, cómo Dios la promovió, cómo Dios la cubrió, la guió, la dirigió durante los tiempos de universidad y posteriormente ya en el inicio de su vida laboral. Mm. Sí. Luego, como Dios habló y la dirigió para que se conectara conmigo, ¿ah? Claro. Y iniciáramos un proyecto de familia y bueno, y también Dios obrando, manifestándose en el nacimiento de cada uno de Mm. nuestros hijos. Sí. ¿Mm? También en ese periodo, en esos periodos, en cada nacimiento de nuestros hijos vimos la mano de Dios, vio la mano de Dios tanto a su favor como familia, como a nuestros hijos también. Cada uno de nuestros hijos es un milagro del Mm. Señor, Así es. es un milagro de Dios. Dios obró para que ellos pudiesen estar, nacer y tenerlos hoy día nosotros. Así que hoy día vamos a continuar y hay algo que Dios ha estado presente siempre, siempre. Sin embargo, eso no ha significado que se tengan que enfrentar situaciones Mm. difíciles, sino Mm. que en el fondo se ha cumplido
lo que Jesús mismo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he Sí. vencido al mundo. Y, y uno de esos momentos difíciles que le ha tocado enfrentar fue la enfermedad de la mamá y Mm, su posterior fallecimiento. sí. Sí, la verdad es que yo desde pequeña, a pesar de no ir a la iglesia y como mi mamá nos adoctrinaba, por decirlo así, o nos discipulaba, y no me arrepiento de conocer a este Dios, como dice Pablo, porque es poder venido directamente desde el cielo. Mm, Y, y de alguna forma inconscientemente me sentía como protegida de las cosas malas. A pesar de que igual vivimos cosas difíciles cuando pequeños, pero la muerte no era un tema que nos tocara. Sin embargo, en el año uh, 90 vi la primera, primera marca de la muerte, que fue con el fallecimiento de mi abuela paterna, en el año 93. Falleció, bueno, en el año 91 falleció mi abuela, en el año 93 falleció mi abuelo materno, pero en el año 2005 la muerte fue como algo que me golpeó muy fuerte porque ya, si bien las otras dos muertes también me habían afectado y me habían producido mucho dolor, una de las cosas a las cuales yo siempre tuve miedo de enfrentar era la muerte de uno de mis mm, padres. Um, y sin embargo, sé que Dios estuvo ahí. Ahora yo lo veo, pero en ese momento fue muy, muy difícil el, el saber que mi mamá estaba enferma, que tenía un cáncer. Y, y generalmente uno asocia el cáncer con la muerte inmediatamente. mm. Y de alguna forma fue como una bofetada de parte del enemigo a toda la familia. Y a pesar de que hubo tratamiento, el cáncer estaba muy, muy avanzado y lamentablemente no había nada más que hacer. A pesar de haber, como les digo, haberse sometido a tratamiento, de haber estado incluso lejos de la casa. Finalmente mi madre fallece en el año 2005 y fue un dolor grande a pesar de la fe que yo Mm. tenía porque cada vez que yo oraba y declaraba sanidad para ella. Sin embargo, dentro de mi interior sentía que no, que el Señor tenía otra cosa, tenía otro objetivo, otro propósito. Y, y la verdad es que me rebelé contra eso. Después del fallecimiento de mi mamá, yo me rebelé, incluso como que amenazaba a Dios de no volver a, de no volver a servirlo, entre comillas, Claro. de no volver a la iglesia, de no querer saber nada con él, si algo le pasaba a mi mamá. Y finalmente, bueno, fue su voluntad que ella fuera a descansar. Y la verdad es que me rebelé ahí a Dios, eh, con mucha rabia, mucha rabia. Me sentí defraudada de parte de Mm. Dios. Y esto lo comento porque en más de una ocasión he escuchado este sentimiento producto de estas mismas situaciones y, y siento que es normal que eso suceda. Pero yo voy a hablar por mí, yo me sentí defraudada, me sentí engañada de parte de Dios. Um, Decepcionada. Decepcionada, sí, decepcionada, como que siento que sentí que en ese momento Dios me volvió la espalda, así como algunos dicen de que pasó cuando Jesús clamó en la cruz Mm. y dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Yo sentí literalmente como que Dios me volvió la espalda y me dejó sola. Y hubo un sentimiento de mucha ira, de mucha rabia, de querer saber nada con Dios. Sin embargo, siempre Dios me orilló a siempre clamar hacia Él. Eh, Muchas veces yo me ponía como esos hijos rebeldes, Mm. en que siempre le reclamaba cosas,
pero al más mínimo problema que había, yo clamaba inmediatamente. Entonces yo decía, yo no puedo vivir sin Dios, pero siento ese dolor. Me hace recordar tantos salmos de David donde Sí, también él sí, eh, manifestó ese reclamo hacia Dios. claro. ¿Por qué? Me hace pensar también en Jeremías, que en más de una ocasión Mm, le reclamó a Dios por qué lo envió a profetizar a claro, gente que no iba a escuchar, gente que no estaba dispuesta a obedecer, claro. a volver a Dios. Sí. Sí, yo me sentí defraudada de parte de Dios, me sentí decepcionada. Empecé a cuestionar muchas cosas, empecé a cuestionar si su poder era tan grande, por qué no sanaste a mi mamá, Claro. así de ese toque, o sea, me fui con todo contra Dios. Y sumado a esta muerte y a esta separación de mi mamá, se vino otro dolor, eh, que fue el enojarme con mi papá, porque a los pocos meses mi papá ya, no sé si lo puedo decir, pero mi papá ya tenía otra pareja. Y para mí eso fue un dolor muy grande, muy, pero muy, muy grande, porque hizo renacer en mí muchas cosas. Y de hecho, en algún momento fui muy descortés, fui muy irreverente con él y empecé a acumular mucha ira, mucho odio contra mi papá por lo que había hecho. Eh, Solamente veía mi dolor mm, y despotricaba, nada más que eso. Antes de ver lo de esa rabia, ese dolor hacia el papá, antes de eso, sintió que Dios en alguna medida la confortó a pesar de su cuestionamiento, a pesar de su eh, planteamiento de desconformidad con Dios, de decepción con Dios. A pesar de Mm, eso, sintió en algún momento que Dios sí estaba ahí, que Dios sí estaba para alentarla, para confortarla y para un poco hacerle ver o visualizar mm, que, bueno, era el plan de Dios, era la voluntad de Dios que la mm. mamá se fuera a la presencia de Él. Yo creo que ahora lo Ya. veo después de algunos años, pero en ese momento no lo veía. De hecho, yo creo que me sumí en una depresión producto de la Mm, muerte de mi mamá. Y de hecho eso causó que estuviese ah, muy triste y sentí como que de alguna forma esa tristeza que sentía antes se hubiese apoderado otra vez de mí. Em, la que sentía cuando sí, adolescente, cuando sí, niña. sí, Mm, creo que de alguna forma todo esto permitió que se abriera una puerta otra vez para que el enemigo tomara opción y empezara otra vez a hacerme sentir así triste, además de la ira, de la mm. frustración, de la decepción. La verdad es que en ese momento no sentía mucho que Dios estaba conmigo, me sentía como sobreviviendo. Iba al trabajo, los primeros meses lloraba mucho después de la muerte de mi mamá, lloraba mucho, eh, y cuestionaba y todavía preguntaba el por qué, el típico por qué no la sanaste, por qué te la llevaste. Dije muchas cosas y muy fuertes, le dije muchas cosas muy fuertes a Dios. Y yo siento que ahora, o sea, ahora si yo lo veo, em, Dios me sostuvo, Mm. Dios me sostuvo a pesar del dolor. Em, y como les decía, después vino ese asunto con mi papá de tener una ira muy grande con él, como hoy una rabia muy grande con él por lo que él, por la decisión que él había tomado. No comprendía. Fue como otra pérdida más en el Sí, por fondo, sí. supuesto, Mm. exactamente, fue como una pérdida más. Y, pero empezó a pasar el tiempo y yo me empecé a dar cuenta de que esa rabia y esa ira solamente me estaba haciendo daño. Y sentía como que
era una suciedad, un estiércol tan grande dentro de mi corazón, que yo misma empecé a orar y decirle, Señor Dios mío, saca de mí esto. Saca de mí esta rabia, esta suciedad, este odio que tengo y obviamente contra mi papá. Porque no puede ser, no es bíblico. Tu palabra dice que yo tengo que honrar a mis padres. Y en lo que pude honré a mi madre y tenía que hacerlo con mi papá también. Pero no solamente era el deber de hacerlo, sino que era esa necesidad de poder hacerlo. O sea, Pero, sentía culpa de pronto también sí, por sí, tener ese sentimiento. sí. Y además que estaba viendo otra cosa, o sea, cada vez que yo veía a mi papá, eh, yo sentía que un volcán subía y estallaba. Mm, Pero lamentablemente el volcán estallaba en casa. Quienes más sufrían eran mi esposo y mis hijas en ese momento. Mi hijo menor no estaba aún. Entonces yo dije, esto no puede ser. Entonces, de alguna forma, por eso ahora yo veo que el Espíritu Santo siempre estuvo ahí y ah, Dios siempre estuvo guiándome porque con toda la rabia y el resentimiento que yo tenía contra Dios, ¿cómo me podía dar cuenta de que las cosas no estaban bien? trajo luz el Espíritu Exacto. Santo. Sí. Y, y en algún momento, bueno, empecé a orar y empecé a decirle a Dios, ayúdame a poder sacar esto, Mm, a poder perdonar a mi papá. Y, pero hazlo de una forma en que yo no dude que seas tú. Porque yo no sé si no sé si seré escéptica de nacimiento o el hecho de que haya sido formada ya académicamente desde el punto de vista salud, científica, como que las evidencias para mí son necesarias. Y yo, bueno, bíblicamente me aferro a lo que dice Pablo, examinadlo todo, retener lo bueno, dejar pasar lo malo. Pero yo decía, hazlo de una manera, o sea, hasta ese momento muy patuda yo, diciéndole a Dios, hazlo de una manera en que yo no pueda dudar. mm. Porque si, no sé, yo le decía, ni siquiera te voy a decir cómo lo hagas. Tú sabes, así le decía yo a Dios, tú sabes cómo hacerlo. Yo no te voy a decir cómo, porque yo no lo sé. Eh, pero hazlo de una manera que yo no pueda dudar que eres tú. No, en realidad no sé qué es lo que quería. Yo, la verdad es que no tenía muy claro qué es lo que quería que Dios hiciera, pero lo único concreto que sí sabía era que sacara esta suciedad que se estaba acumulando dentro de mi corazón y que a la que le estaba haciendo más mal era a mí y a mi familia, a mi Wow. familia nuclear, a mis hijas, a mi esposo. Y en eso estaba orando y muchas veces intenté hablar con mi papá por teléfono y sobre la misma tomaba el teléfono y no, sobre la misma cortaba porque... y es ahí donde uno ve que el dar un perdón o el dar perdón no es un sentimiento, es una Mm, decisión. sí. Porque si es por sentir, nunca vamos a sentir perdonar a alguien que nos ha hecho daño o que creemos que nos hizo daño. Y eso es como un tip para cada persona. O sea, no es que me las dé de maestra, pero es por lo que uno vivió, uno Por la sabe, experiencia de por la vida, sí. experiencia, claro, uno sabe que si uno dice, cuando sienta voy a perdonar. No, jamás va a sentir perdonar. Tiene que ser una decisión. Es decir, por la experiencia aprendió lo que Dios dice en su palabra, en el Exacto, fondo, sí. exacto. Y, y en eso yo veo a Dios, o sea, a pesar de que yo como que no quería mucho con Dios porque todavía me sentía resentida, defraudada, decepcionada, sin embargo Dios siempre estuvo ahí. Y Qué importante lo que está compartiéndonos, porque es muy probable que muchas personas en este momento estén pasando por sí, este tipo de situaciones, por pérdidas que han sido tan dolorosas que les han permitido acumular mucha sí, enojo, mucha rabia, mucha sí, ira en su interior, sí, mucha culpa también. Puede que estén luchando en este exacto, momento con ese sentimiento interior, con ese volcán sí, que hay dentro cuando se sienten dolores tan grandes. sí. Y Perdón, y es muy difícil poder salir solo. Entonces yo agradezco por un lado a Dios que siempre estuvo ahí mm, y estuvo con mucha paciencia conmigo y yo sentí que me amó a pesar
de que yo no quería nada con él. A Claro. pesar de eso, su amor incondicional siempre estuvo conmigo. Y por otro lado, el hecho de tener una familia, un esposo que me estuviese ahí apañando, amigas también por otro lado, gente de la iglesia que me estuvo alentando y que estuvo también orando. Entonces, si aún con todo este O sea, arsenal de ayuda muchas veces es difícil salir, yo entiendo de que para personas que ujú, tienen que dar este paso del perdón y de salir adelante tras una pérdida es muy difícil. Sé que es complicado, ujú, pero sí les puedo decir que en Cristo se puede. Y como yo les decía la semana pasada, todo se lo puedo puede en en Cristo. Cristo que me fortalece. Yo no soy capaz, pero sí en Cristo puedo hacerlo. Entonces, estaba en eso y en esa oración cuando un día mi hermana me llama y me dice, ¿sabes qué? Viene una evangelista desde el extranjero y que es la Diana Mendiola. Que yo creo que muchos en el ambiente cristiano la ubican. Y ella venía a dar como Ella es colombiana. sí, ella es Sí. colombiana, un congreso de mujeres y bueno, se hizo aquí en el gimnasio del Liceo Carlos Condel, el B35. 8 Sur, Sí. 14 Oriente. Y Sí. Ujú. publicidad, sí. Sí, eso. Comerciales. Exacto. Y, y ese día tú estabas de cumpleaños. Entonces mi hermana Justo. me hostigó, me cateteó, como por decirlo así muy coloquialmente. Y me dijo, vamos, vamos, vamos. Y bueno, el Señor usó a Bárbara para que me Mm. cateteara, me instigara, ya vamos. Yo decía, pero ¿cómo lo voy a dejar el día del cumpleaños? Ya. Y tú me dijiste, no, vaya, me dijo después, vemos, me dijo, celebramos y todo el asunto, ya. Y partí. Y una de las frases que yo siempre me acuerdo que cuando salgo, le digo, mira, Mm. voy a ir, Yo la recuerdo sí, también, voy sí. a ir, esto fue en la mañana, voy a ir, le dije yo. Pero sí, así con estas palabras, si la tipa es chanta, a mediodía estoy aquí. Estoy de vuelta. Así de pesada, de directa, no, Herida, pues estaba herida, muy herida, herida. herida, sí. Y ya, yo llegué a ese lugar, mi hermana me tenía justo un lugar guardado al lado de un pasillo. O sea, estaba muy bien ubicado porque no estaba así como para atrás, ni en los escalones, ni en las gradas, estaba ahí al lado de un pasillo. Y bueno, se desarrolló el servicio, ella empezó a hablar y a medida que ella hablaba me empezó a cautivar acerca de lo que ella decía, porque justamente estaba tratando el tema de la sanidad interior, de poder ser Wow. sanas de nuestras heridas. Ya dije, ya sí, ya, y me empecé así como a acomodar. Y en un momento ella empieza a pasearse. Empezaron a caer las defensas en el Sí, fondo. Sí. sí, ahí como que ya le empecé a poner como atención, iba a decir, porque al principio llegué como que ya, a ver qué va a decir. Ya, como cuando muchos de nosotros decimos, ya vamos por curiosidad, pero a ver qué va a decir este o esta, en el nombre de Dios más encima. Entonces, bueno, estaba muy reacia, ese es el tema. Y ella empieza a hablar y a moverse a nivel en todo el gimnasio, digamos, en el espacio en que ella podía hacerlo. Me acuerdo que ella muy hermosa, porque tiene una figura, vaya, súper regia, y andaba con unos tacos. ¿Y por qué digo los tacos? Porque después van a entender por qué. Porque ella empieza a hablar y empieza a decir, quiero que cierren los ojos y vamos a orar. Y les voy a pedir que empiecen a orar al Señor y empiecen a entregar todas sus cargas. Wow. Y para mí, y dijo, no abran los ojos porque esto es un trato entre ustedes y Dios. Ustedes no Wow. tienen por qué enterarse de lo que la otra persona va a tratar con Dios. Y lo que Dios Tremendo. haga aquí es un trato entre Dios y cada persona. Así que nada de como que, no lo dijo en ese término, pero como que ella no quería que nadie cupuchenteara qué es lo que iba a pasar con la otra persona. Así, hablando bien en chileno. Y yo sentí como un temor tan grande y yo sentía cuando ella iba hablando
que habían personas que iban reaccionando, Wow. mujeres que gritaban, y ella empezó a hablar O sea, incluso. el Espíritu Santo estaba moviéndose Exacto, poderosamente. exacto. Y para Sí. mí era un temor, dije, no voy a cerrar los ojos porque esto a mí no me incumbe. O sea, Wow, lo de tremendo. ella o de esa persona es de Uh, ella con Dios, de ella con Dios. Y no abrí mis ojos, pero ella cada vez que hablaba decía, aquí hay personas, y el Espíritu Santo le empezó a mostrar personas que estaban en adulterio, wow, personas que estaban con tremendo. hechicería. Ay, yo decía, Señor, decía Dios, y yo menos abría los ojos. Y como tenía los ojos cerrados, yo sentía el ruido de sus tacos Mientras se desplazaba por mientras el se gimnasio. desplazaba y pasaba incluso por el lado mío, y en un momento pasa cerca de mí y siento que se aleja. Y de allá donde estaba más lejos su voz, empiezo a escuchar de que ella dice, siento como que se da vuelta, Uh, porque como que su voz la escuchaba hacia otro lado y después siento que la voz viene como hacia el lado donde como yo que estaba. regresa. Sí, nada más que por escuchar por su sonido. Y dice, y hay mucho odio. Aquí dijo, hay una persona que tiene mucho odio, dice, Wow, mucho rencor y mucha rabia, decía, mucha rabia. tremendo, Y, tremendo. y empiezo a sentir que los tacos se empiezan a acercar, el ruido de los tacos se empiezan a acercar hacia donde yo estaba. Y yo clamaba, decía Uh, yo, oh, oh, como que yo en mi interior sentía, oh, oh, dije yo, esto viene para acá, viene hacia acá, ella hacia viene para mí. acá. Y a medida que Wow, ella iba hablando, bueno, yo estaba ahí llorando, derramada delante del Señor y pidiéndole justamente eso. am, wow. Ayúdame a sacar esto, a sacar Mm, toda esta suciedad, todo este odio. Yo no puedo estar así. clamando y Y en eso invocando. empecé a sentir los tacos y yo decía, oh, oh, esto Wow. viene para acá. Y en un momento siento que los tacos dejan de andar, su voz era cada vez más cerca y siento que los tacos se paran frente a mí. Wow. Uh, Y empiezo a sentir que ella comienza a hablar y él me dice, me pone las manos encima de mi cabeza y tremendo, tremendo. me dice, Dios dice de que desde hoy eres libre de todo eso que te ha Wow. acongojado durante todo este tiempo. Gracias, hija. Eres libre. Y ella, a medida que pasaba su cabeza, o sea, sus manos por mi cabeza, me decía, Wow. sé libre. Y yo literalmente sentí que una Uh, mochila, no sé si tremendo, ustedes han tremendo. visto en la película Wow. la ruta o el progreso del peregrino, donde él va con una carga pero tan grande. Yo me sentía con esa carga. Sentí que literalmente ese día yo, Recuerdo que me contaba que le pasaba la sí, mano por acá. Por... sí, no solamente pasó mis manos por la cabeza, sino que también por mi cuello y me hacía como que si algo hubiese estado sacando. Y me decía, sé libre. Yo en estos momentos lo único que recuerdo es que me decía, sé libre, sé libre. Y pasaban las manos por mi cuello y por mi cabeza y era como que si ella algo hubiese querido tomar desde mi interior y sacarlo hacia afuera. Sé libre, Mm, sé libre. Y yo literalmente sentí que todo eso, toda esa rabia, todo ese rencor que yo sentía contra mi papá, en ese momento salió. Y cuando llegué a casa, yo le contaba a mi esposo todo lo que había tremendo. vivido y de la forma en que me había ido. Yo había dicho, si es chanta, yo a mediodía voy a estar acá. Y sin embargo, Dios permitió que, que una persona que venía llegando de Mm, Colombia el día anterior, que no tenía idea de mi historia, se acercara movida por el Señor, movida por el Espíritu Santo y me dijera exactamente lo que me estaba pasando y a través de ella pusiera sus manos y el Señor
sanara mi corazón. Veo un amor de Dios, pero tan Y yo, claro, grande, tan escandaloso, diría yo, sí, porque Dios, a pesar de su rabia, de su decepción de Dios, Dios le escuchó y le trajo respuesta para liberarla sí, de así la es. misma forma en que usted se lo pidió. O sea, recuerdo que le decía al Señor, háblame de una de una forma en que yo pueda creer. Exacto. Eh, y Dios lo hizo, una persona que desde Colombia, sin Sí, conocerla, habiendo llegado el día anterior, y sin embargo el Espíritu Santo, y además ese gimnasio estaba estaba lleno. lleno, sí. y sin- De hecho, Rosita Ollarse tiene, creo que la grabación, nunca la he visto, pero Rosita Ollarse tiene esa grabación de ese momento. sí. Y yo, de gracias al Señor, yo me acuerdo que te decía, yo no puedo Mm. dudar que sea el Señor. O sea, Wow. me trajo una Tremendo. persona de Colombia, una persona extranjera que no conocía absolutamente. Entonces, yo no puedo, y respondió a la forma en que yo justamente se lo pedí, de una manera en que no podía dudar. O sea, yo en ningún momento crucé palabras con ella. Eh, Antes me refiero, entonces, ¿cómo pudo saber ella? Entonces, Mm. no podía negar de que Dios estuvo ahí. Entonces, como te digo, desde ahí en adelante daba gracias a Dios por haber estado ahí, por haber Exacto. usado a esa persona, por haber usado a Diana Mendiola, por haber usado a Bárbara para que me cateteara para ir. Pero ahí empezó la Ahí obra. empezó. Y el No, otro, no terminó no, ahí, no terminó ahí. exacto. Y yo ya me sentía con la preparación como para hablar a mi papá y pedirle perdón, a pesar de que yo sentía que yo había sido la ofendida, pero yo decía, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer esto. Y, y el otro día cuando fuimos a la iglesia, A porque la ese, reunión del día claro, a domingo. la reunión del día domingo, le dieron oportunidad a todas las mujeres que habíamos ido a ese evento. Y no, yo ya sabía que me iban a dar la oportunidad a mí para contar eso, porque era algo tan extraordinario, Mm. tan bacán, podríamos decirlo. Y, y justo cuando yo estoy contando lo que había sucedido, miro hacia atrás y mi papá estaba en la iglesia, estaba en el templo. Había ido a la Había ido reunión, a la reunión, cosa que no cosa que él ocurría. no lo Mm. hacía. Bueno, estuvo un tiempo después que falleció mi mamá yendo de manera periódica a la iglesia, pero después como que se perdió. Pero ese día él fue, Justo ese día apareció. sí. Y, y cuando me dieron, uy, me emociono, disculpen lo llorona, pero cuando me dieron esa oportunidad a mí, estaba contando lo que había sucedido y en un Wow. momento el Espíritu Santo me hace mirar hacia atrás y ver a mi papá. Y es como si él me hubiese dicho, ahora es la oportunidad. De alguna forma es como, para esto pasó lo de ayer. Wow. Y me acuerdo que delante de Este es el todo, momento. delante de Mm. todos yo le pedí perdón a mi papá. Y mi papá corría como un niño hacia mis brazos. Y nos Wow. abrazamos, nos perdonamos y todo eso quedó atrás. Entonces Dios es perfecto, Sí. Dios es amoroso y Dios pone los tiempos, los lugares, las Mm. personas correctas. Entonces, ¿cómo dudar de Dios? Tremendo, Si, tremendo. si lo ha hecho, yo sería una mala agradecida si dijera que Dios no estuvo conmigo. Si Dios no preparó todo esto y si Dios más encima, yo sentía como que me pasaba la mano y me hacía cariño, ya, y de alguna forma sentía como que Dios me decía, yo te di lo que tú me pedías. Y es probable que cuando yo se lo pedía a Él, eh, me pasaba ya su mano, ya yo te voy a dar lo que tú necesitas. Lo que yo no sabía era el tiempo, Mm. ni el lugar, pero Dios lo hizo. Entonces yo puedo dar fe y puedo levantar mi mano y dar fe y decir que Dios responde cada, cada oración que Wow. nosotros hacemos.
en el tiempo que es adecuado, en el tiempo que es correcto, en el tiempo en que es su voluntad perfecta. Ah, y yo doy gracias a Dios porque todo ese rencor, toda esa rabia que yo sentía Eso, contra mi papá desapareció. eso le iba a Mi preguntar papá justo, siguió sí. igual con su pareja, Mm, pero yo no sentía rabia, yo no sentía odio, más como que sentía, bueno, me trataba de poner en el lugar, yo decía, yo no voy a juzgarlo, yo no la lo voy a... situación no cambió, Yo, exacto, la situación no cambió, pero Dios hizo algo en pero usted. Dios Sí. me La transformó, sanó. transformó Sí. lo que había, de hecho lo Wow. sacó y puso amor en lugar de rabia, puso amor, Puso paz. puso paz, puso perdón, a pesar de que la situación no cambió y sin embargo me permitió amar a mi padre y cumplir también lo que Dios me pedía. Entonces, ¿cómo no dar gracias a Dios y cómo no reconocer su Mm, omnipotencia, su omnisciencia, eh, su poderío y su amor? su amor, su Su gracia. amor y su gracia, exactamente. Entonces, Tremenda. yo soy una de Wow. esas personas que puede dar testimonio de que Dios sí existe, Así es. a pesar de haberme ido en contra de Él por toda esta situación que les he contado que vivía. Y sin embargo, hoy tenemos una buena relación con mi papá, yo lo amo a mi papá eh, y no tengo nada que reprocharle. Eh, Al contrario, como siempre lo he dicho y lo dije la semana pasada, ha sido siempre un hombre al cual yo he admirado. Eh, y te amo, papá. Si en algún momento Wow. esto está viendo, yo te amo mucho, papá. De Así que seguro que va a oír eso. este testimonio, va a oír este huella, Y porque doy gracias a Dios mm, por ello. Y no sé qué más, no sé cómo vamos con el sí, tiempo. sí, no, quiero, si hay alguien en este momento que esté viviendo este tipo de experiencia y, anhele en su corazón ser libre, descansar, que esa carga, ese peso, ese dolor salga, bueno, decirle que Dios está ahí Exactamente, y que exactamente. Dios está deseoso de traer este descanso, esta paz. Sí, Y si gusta, pueden escribirnos por interno. sí, Podemos, sí. eh, Dios nos sana para que ayudemos que a otros sanen también. Sí, creo que eso que estás diciendo es muy Ujú. importante porque hay muchas personas que aceptan a Cristo como su Salvador, eh, reciben el perdón de Exacto, pecados sí. y son salvos, pero siguen llevando una vida, voy a decirlo con una palabra muy fuerte, a mí me gusta, yo soy el pan pan y el vino vino, no maquillo mucho las cosas ni las doro, muy miserable, llena de heridas, llena de odio, Muy llena de triste. rencores, Mm, llena de mm, tristeza, llena de frustraciones. Y es tan importante que Dios sane, por eso se habla de la mm. sanidad interior, Sí. porque es tan importante que Dios sane y llegue hasta esos lugares donde están esas heridas y la raíz de esas heridas. Mm, Y no lo va a hacer una terapia, con todo el respeto que me significan los colegas psicólogos, los psiquiatras, y ellos ayudan y participan mucho de ese proceso. Pero quien finalmente, yo creo, y es mi creencia, quien puede sanar de raíz todas esas heridas, todo ese daño, todo ese dolor, toda esa frustración, mm. solamente lo puede hacer Dios. Así Y es. Mm, cuando el Espíritu Santo alumbra todas esas zonas oscuras y que han estado ahí, ocultas, y eso sale a la luz, Dios lo hace no para avergonzarnos, sino que para sanarnos, por un lado, y por otro lado, para no permitir que el diablo nos manipule con esas cosas que sí. están ocultas. Entonces, el, en lo que concierne a nosotros como seres humanos, Dios nos da el libre albedrío y la posibilidad de elegir, decir, Señor, esto es lo que sucede. O yo te doy autorización para que entres dentro de mí y saques todo aquello que no está bien y que no va bien Así es. y que solamente tú puedes cambiar. Entonces, tan importante que haya esa sanidad interior. Sí. Muchos probablemente, como les digo, serán salvos, son salvos
y sus nombres están escritos en En el el libro de la vida. Ujú. Y cuando partan de este mundo es probable que estén en la presencia del Señor. Pero Dios no quiere solamente que esperemos así como, oh, y ya Mm. cuando estemos en el cielo seremos felices. Dios quiere que tú seas pleno aquí y ahora. Que disfrutemos hoy la vida abundante, sí. Exacto, que Sí. el reino de Dios viva a Mm. ti o en ti desde aquí. ¿Ya? Vamos a tener dificultades igual, no estoy prometiendo ni diciendo de que Mm. va a ser una vida happy y que no vamos a tener problemas. Pero por sobre esos problemas, por sobre esas O en medio de esos dificultades, problemas, ¿sí? sí. Dios está Mm. con nosotros. Sí, me gustaría decir también que el amor que Dios le ha manifestado a usted de una forma tan extraordinaria, tan abundante, ilimitada, no es exclusivo para usted ni No, para algunos. no, Ese amor está para todo exacto. aquel que viene a pedir ayuda, acude Sí, al Señor. Él exacto, está esperando solamente que exacto, se lo digamos. exacto, Él está más cerca de nosotros que lo que nosotros mismos exacto, pensamos exacto. que lo puede Y estar. no, Sí, y este amor no es para la gente que va a la iglesia, sí, es para todo aquel que clame al Señor. exacto. Todo aquel que alce sus ojos hacia Dios Mm, y diga, Dios, ayúdame. Dios, no, quizás no he creído antes en ti, pero ahora quiero creer en ti. mm, Muéstrame. Si tú le buscas, el Señor está ahí al lado. Está así es. mucho más cerca de lo que nosotros como humanos pensamos. Clama a mí y yo te responderé, Exacto, dice. exacto, Él exacto, mismo nos invita a hacerlo. exacto, exacto, Pide y recibirás. El que exacto, golpea, se le abre. El que exacto. busca, halla. Amén. Así Así que es. está disponible para todo. Hay varios que están escribiendo ya. eh, escribe algunos que se escucha bien, se ve muy bien. Hermana Soledad escribe, dice, buen día familia, gracia abundante. Hermana Lucía, buen día queridos pastores y hermanos. Rigoberto ¡Oh, el Fuente Rigo! de San Clemente. Muchos besitos, Rigo. Bendiciones, gusto de tenerte, Rigoberto, conectado con nosotros. Dice muchas bendiciones a la familia Moreno Fuente. Me alegro de verlo por este medio y Dios les siga bendiciendo día a día. Muchas bendiciones y un abrazo cariñoso. Emilia Rosales, Dios te bendiga, Emilia, Amén. hermana de Glorita Rosales. Dios les bendiga y muchas bendiciones. Glorita también está viéndonos. Patricio también dice, hola, llegué tarde, pero llegué. Mis saludos. Bienvenido, Patricio. Jessy Concha dice, tremenda experiencia con el Espíritu Santo. Amén. Así es. Marina Ramos también está ahí conectada. Eh, Evelyn Vara dice, precioso, Dios nos responde la oración y nos ayuda a crecer y dejar lo que no es de su reino. Así es. Sí. Wow. Héctor Rodríguez, Mano Patricio, estuve presente en ese servicio cuando aquella predicadora puso las manos sobre Carolita. Sí. Bueno, Patricio Eh, es el esposo de No, Rosita. pero ahí está escribiendo Rosita. Ah, ya, Dice está estoy escribiendo Rosita, sí. desde el celo de Y Patricia. vi como ella se derramaba ante Dios. Estoy escribiendo del celo de Patricio, ahí está. Sí, sí. Bien, entonces Dios fue tremendo, ha sido tremendo, Mm, pero a mí me ha impresionado mucho una respuesta que Dios le dio de una oración que hizo cuando era sí, adolescente y sí. Dios le dio la respuesta 30 años después. Ay, sí. Se demoró un poquito. Sí, pero es tremendo eso porque Dios no, no deja sin responder. Sí. Sí. Bueno, nosotros finalmente en algún momento salimos de la iglesia donde estábamos y Dios nos instó a formar una iglesia. Como ya lo habíamos comentado Sí. incluso en tu huella, y en ese avanzar de la iglesia, que lo que es la iglesia hoy cristiana Gracia Abundante, de la cual ya somos parte, en un momento hablamos también acerca del grupo de adoración y de la capacitación del grupo de adoración, y bueno, en eso conocimos a Álvaro, a Maribel y a muchos otros hermanos muy, muy valiosos que nos bendijeron mucho
y Muy del bendigo, reino, y sí. sí, muy del reino de Dios. Y, y que también nos enseñaron a ver esta visión también que nosotros Ujú. teníamos, como como yo lo decía la semana pasada, de trabajar para el reino de Dios, no para nuestra parcela, ¿ya? Que Para el cuerpo de para el Cristo, cuerpo de para la Cristo, exacto. familia O de sea, Dios. no captar gente para nuestra iglesia, ay, vamos, no, sino que para captar gente para el reino de Dios, independientemente de donde, Para que tengan a Cristo en su exacto, vida. donde Sí, decidan sí, congregarse, sí. lo importante es que tengan a Cristo en su corazón. Pero en una de esas términos de capacitaciones, eh, yo, bueno, estaba Álvaro y nos invitó a orar, ya estábamos terminando y nos invitó a orar. Y, y yo la verdad es que, bueno, ahí pasaron dos cosas. O sea, una fue esa y en una después fue otra. Pero voy a contar la que tú me mencionabas. Am, Compártanlo las dos porque son bacanas las sí, dos, son sí. tremendas como lo hacen, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, la primera tiene que ver con que un día Álvaro y Maribel trajeron a un matrimonio que es Jorge y Milay de Concepción, Ahora pastores también también pastores ahí en la viña, Villa en las Lomas. Y la verdad es que cuando Álvaro invitó a orar y a cerrar la capacitación que estábamos ahí, habíamos hecho, empezó a orar y a adorar al Señor. Y la verdad es que yo ese día, hoy me sentía así como decaída, como sin fuerzas, como luchando, así como lo comentábamos en algún Mm, momento, que en algún momento nos sentimos con ganas de tirarlo todo, o sea, como que ya yo me sentía un poco apoyando a mi esposo, me sentí como me sentía en la adolescencia, como siendo responsable, siendo mm, obediente, como cumpliendo. siendo, claro, pero solamente cumpliendo. Y me acuerdo que en ese momento eh, Álvaro dice, ya vamos a entregar lo que el Señor, entreguen lo que el Señor les está, para la redundancia, entregando para otras personas. Y yo me acuerdo que le dije a Dios, me puse a orar y le dije, hoy yo, ¿sabes qué? No tengo nada que entregar hoy día. Mm, No, la verdad es que ni siquiera debiera estar aquí. Le dije, no tenía ganas de estar acá. fue muy honesta con el Señor. Sí, y no, y me acuerdo que esas palabras le dice, no tengo nada que entregar, nada que entregar. Y como que oré y Mm, lloré, le dije, no siento que no tengo nada que entregar, me siento como muy, no sé, como deprivada, como triste, como sin fuerzas. Y habían cosas como que de repente me, me daban vuelta. Eh, entre ellos quiero contarles que siempre he sido muy honesta, muy franca, y en eso creo que salía mi abuelita, mi abuelita paterna, y yo siempre la admiraba por eso. Y creo que si en algún momento le oré a Dios, yo decía, yo quiero ser igual que mi abuela Armandina, ella se llama Armandina, por lo directa, por porque lo... ella era Sí, muy directa, o sea, ella no se iba con rodeo, ella al pan y al vino. Y, pero sentía que como que eso me traía muchos problemas. No era muy delicada, bueno, todavía lucho con eso, pero no era muy delicada para decir las cosas. Y, y recuerdo que estaba en eso y, y Milay, que era, se acerca a mí y me dice, ¿sabes? El Señor me dice esto y esto. Y me empieza a hablar y entre otras cosas, Dios a través de Milay me dice, ¿sabes? Me dice Milay, Dios me dice que te diga lo siguiente, que el carácter que tienes, yo te lo di. wow. Yo te formé así, Mm, que no era casualidad. Ay, yo sentí un alivio porque muchas veces me hicieron sentir de que porque yo tenía ese carácter fuerte, directo, franco, me hacían sentir como, culpable, rencillosa, mm, y por qué habla, y por qué enfrenta. Y sentí como que ese día, muy parecido a lo que pasó cuando eh, pasó lo del perdón, sentí como un alivio. Y Dios me dijo muy honestamente y muy directamente, el carácter que tú tienes, yo te lo di. wow. Yo te formé así.
y te formé para un propósito así. Mm. La familia donde naciste, yo la puse ahí. El esposo que te di, yo también te lo di. ¿Por Eso está qué? mejor ¿Y todavía, por sí. qué? ¿Y por qué? Mire, si en esto Dios es tan sabio. ¿Por qué? Porque muchas veces me cuestioné. Yo dije, a lo mejor yo no soy la persona adecuada para él en el sentido del ministerio. Mm. Y yo no sé si todas las esposas de pastor se cuestionan esto, pero yo en ese momento me estaba cuestionando eso. O sea, no es que no lo amara, pero yo decía, a lo mejor yo no soy la mujer que él necesita o que necesitaba. Pero bueno, aquí estamos, entonces de alguna forma yo trataba de apoyarlo en todo, pero yo tenía ese Mm. sentimiento. Y sin embargo, ese día Dios me dijo, yo te di el esposo que tú tienes, te di los hijos que tienes, te hice nacer en la familia que naciste. Pero lo que más alivio me causó fue eso. Cuando me habló de mi carácter, me dijo, el carácter que tú tienes, yo te lo di. Yo te formé así. Yo decía, Mm. wow, qué bien, decía yo, genial. Un descanso enorme, un descanso enorme. Wow. Y yo, una vez más, lo hizo de la forma en que yo no podía dudar, porque Jorge y Tampoco Milay la conocían, sí, po. venían llegando Mm. esa tarde. Entonces, almorzamos juntos, claro, ahí en casa de Margarita. Ninguna duda que era Dios. Pero yo Sí. no hablé de estas Mm. cosas, entonces, ¿cómo ella podía saber todo eso que estaba aquí adentro? Y no podía dudar que era Dios. Y en otra ocasión, bueno, quiero pasar a la otra Mm. ocasión, donde también estamos terminando, bueno, ahí yo no estaba triste, pero sí sentía esa como eh, necesidad de poder sentir de que el Señor me estuviera como apapachando y de alguna forma como validando siempre. Y en un momento, Ese es lo del abrazo. en lo del abrazo, Esa es sí, la petición que sí, usted le hizo al Señor sí, cuando tenía apenas 15 lo, años, era un sí, sí, adolescente. lo que pasa es que, bueno, yo creo que Mm. no sé si lo conté, pero, Mm. no, lo del abrazo no lo conté, pero sí, les relaté la semana pasada de que yo sufrí estos periodos de insomnio Claro. y en algún momento era tanta mi desesperación, de repente por las cosas que pasaban también dentro de mi hogar, que en algún momento yo le decía a Dios, si tú eres real, tenía como 15 16 años, ya no en este momento, 15 16 años, yo le decía, Dios, si tú eres real, a pesar de que mi mamá siempre nos Mm. hablaba de que Dios era real, pero si tú eres real, entonces en un momento lo enfrenté y le dije, baja, sí, a lo más chora, baja, Ven, ven, claro. materialízate, le decía yo, y dame un abrazo, yo necesito que alguien me abrace. Y yo decía, yo necesito que tú me abraces. ¿Qué edad tenía? Alrededor de 15 16 años. Wow. Y no pasaba nada. Por más que yo decía, yo necesito. Y yo, la imagen que tenía era de abrazarlo y que Dios, esta era la imagen que yo tenía, que Mm. Dios me abría su brazo y yo me metía ahí entre medio y como que mi cabeza se fundía o mi cara se fundía ahí en su pecho. Esa era la imagen que yo tenía o que yo deseaba Claro. que sucediera. Pero nunca pasó. Nunca sucedió. Y de algún momento yo, muy, muy franca, muy honesta y hasta con rabia le decía, no eres capaz de hacer eso. Entonces, ahora uno ve que lo ofendió. Si Dios hubiese sido un Dios castigador, me habría mandado un rayo y me funde. Porque era muy levantada de cola, por decirlo, muy parada en la hilacha. Sin embargo, como les decía, en una de esas ocasiones cuando Álvaro vino y en otra ocasión, como les decía, empezamos también a orar y a entregar Mm. digamos, esa capacitación y siempre terminábamos orando y adorando al Señor. Y en un momento Maribel se acerca y me deja de una pieza porque me dice, ¿sabes, Carito? Dios me dice que te diga esto. Am,
Y yo la quedo mirando porque yo bueno, en ese momento no me sentía así como mal. Y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo que haber tenido, bueno, fue hace como 5 años atrás, tenía 45 años. ¡Ay, qué pena! Eh, Joven, mi amor. sí, pues joven, Muy joven. vieja la ropa, como digo yo siempre. Eh, y me dice, ¿sabes, Carito? El Señor me dice que te diga esto. Yo no entiendo muy bien, pero sé si tiene esto para ti sentido. Y me dice, el abrazo que tanto me pediste, te lo doy hoy. Wow. 30 años después. Ese abrazo Wow. que me pediste hace tantos años, hoy yo te lo doy. Tremendo. Y ella abrió Gracias, sus brazos papá. tal cual yo me lo imaginé. Y yo sentí que me fundí en el pecho de Maribel o en su regazo. Y yo sentí que el abrazo de Dios estaba ahí. Ahí. Utilizó los brazos de Maribel, Wow. sus hombros, y sentí que él me acariciaba. Tremendo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se demoró 30 años en contestarlo? No lo sé. No lo sé. ¿Qué, No lo y- sé. qué experimentó después de ese abrazo? ¿Cómo se sintió? Eh, ¿Qué hizo Dios ahí después de ese abrazo? Sentí una paz tan grande y una conformidad en el sentido de, o sea, no es conformidad la palabra, es ah, una sensación eh, de que Dios me amaba, de Muy que Dios, amada. de que Dios me Sí. escuchó, a pesar, y de que Dios nunca se olvidó. Eso fue lo que a mí en Wow. realidad fue eso. Fue esa sensación de, como que si Dios me hubiese dicho, mira, a pesar del tiempo, yo nunca me he olvidado Mm, de lo que tú me pediste. Y es como cada cosa que yo he vivido con el Señor, Dios me ha ido enseñando justamente eso, el amor incondicional de Dios, wow. el hecho de y el poder decirle a otros de que sí realmente yo doy fe de que Dios ama incondicionalmente, Mm, que no necesitas hacer o decir cosas para agradar a Dios. Dios te ama tal cual eres, con todo lo choro y o chora y honesta que puedas ser, porque Dios ama la honestidad. Y por otro lado, sentí que Dios siempre tuvo en cuenta esa petición, que nunca exacto. se olvidó. Que no hay Eh, ninguna petición nuestra que quede en el olvido para sí, Dios. y Sí, sí. nuevamente lo volvió a hacer de la manera en que yo no pudiera dudar. Mm, Y siempre le he pedido a Dios de esa forma, o sea, hazlo de una manera en que yo no pueda dudar, porque Él me conoce. Porque Él sabe que si lo hace alguien que a lo mejor me conoce, que sabe de mis cosas, que no sé, que son gente más cercana, yo voy a mm, decir, que como ella sabía o como él claro, claro. sabía, por eso me lo dijo. Pero siempre lo hace de una manera Eso, en que yo no puedo eso dudar. habla de la multiforme gracia de Dios, de Exacto, las múltiples maneras que Dios tiene para tratar con nosotros, exacto, que con ninguno trata de la misma manera que con el otro. O sea, a cada uno Dios lo aborda, Dios lo escucha, exacto, Dios le habla de la manera que la persona lo exacto, necesita exacto, y en el ritmo y en el tiempo que la persona exacto, lo requiere, que es mejor para la persona. Dios es tremendo, exacto. realmente es bacán. Eso que dices tú es muy Sí, importante porque a veces alguien dice, pero es que yo quiero que Dios me hable en sueños como le habla, no a sé, tal persona, por claro, ejemplo, a Bárbara siempre Dios le habla en sueños, pero a mí Dios no me habla en sueños. claro. A mí sí, he tenido sueños que me han Sí, marcado y que jamás he olvidado, pero creo que Dios no me habla en sueños. Entonces, Dios te va a hablar de la manera en que tú vas a ser eh, como sensible. mm, Y él sabe perfectamente cómo puedes escuchar o cómo puedes asimilar lo que Dios te está diciendo. Por lo tanto, pídele que Dios te hable de la manera en que sí. tú no puedas dudar y en que tú puedas ver, eh, a-
mire, yo le digo algo al Señor, háblame con pera y con manzana, cosa que yo no pueda dudar y que pueda De que eres tú, entender Señor. de que eres tú, porque a veces nos complicamos tanto y empezamos a sacar, no sé, ecuación y tanta cuestión. No, háblame de una manera en que yo no pueda dudar. Y obviamente la manera en que Dios te va a hablar, o en que nos habla, como tú decías, es multiforme. Sí. O sea, no podemos encasillar a Dios o al Espíritu Santo y decir, no, es que el Espíritu Santo habla así. O actúa solo de esta manera. No, 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 no. no. Él es multiforme, Él es soberano y Él Mm, habla como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y, pero lo hace de una manera que tú así no es, puedas sí. dudar. Así que yo doy gracias al Wow, Señor por ese amor. Porque tremendo, tremendo. a pesar de ser bocona, a pesar de ser francota, de ser directa, de muchas veces expresar lo que yo siento, Dios me... Incluso quiero contarte que un día también el Señor, no, si el Señor a nosotros nos bendijo mucho con los chicos de la viña. Mm, Ah, un día el Señor me dijo a través de Evelyn, la lobita, de, algo que quedé de, así como para adentro, que de la Viña también, Concepción. sí, y que eso también ayudó a que mi autoestima y que la sanidad interior en mí se empezara a Siguiera, producir o siguiera produciéndose. sí. Porque en un momento yo estaba hablando en el templo, cuando estábamos ahí en el sindicato, y ella dice, Dios dice que tú eres un libro abierto. Wow. ¡Wow! Yo decía, qué bueno. Y que el Señor se agrada de lo que dice. Porque muchas veces alguien me decía, pero es que tú eres muy sin respeto con Dios. ¿Por qué cuestionas Mm, todo? Y yo decía, pero ¿cómo? Si yo no puedo engañar a Dios, ¿cómo le voy a decir, ay Dios mío, está claro. todo perfecto? Mostrarle una careta en Y el decirle, fondo. Dios Claro. grande y maravilloso, cuando estaba enojada. Mm, Yo no, yo si estoy enojada, voy y le digo, Señor. Y muchas veces he tratado de que mi enojo lo reciba solamente Dios, no los demás. A veces me cuesta, pero a veces he hecho un trato y le digo, ya, cuando ya no esté bien, solamente tú y yo lo sabemos. Y ese día Dios me decía, Dios dice que eres un libro abierto y que nada le escondes y que Él se agrada de eso que hace. Oh, mm, yo decía, qué bien, qué genial. Fue wow. como, qué bueno, así como, qué Qué, bueno, que Él, que él no se molesta, que Él no se molesta eh, por lo que yo digo, mm, por cómo yo expreso las cosas. ni le Y sorprende ni tampoco. les sorprende. Y es lo que yo muchas veces les digo a ustedes porque he vivido eso. O sea, Sí. Dios no se sorprende de tu actitud ni de tu reacción. Dios te conoce aún más de lo que nosotros nos conocemos o lo de que tú te conoces a ti mismo. A Qué, veces creemos conocernos bien, pero qué, Dios nos conoce mejor. qué importante lo que nos estás compartiendo porque, wow, a veces se nos enseñó o se nos enseñó que, bueno, a Dios tenemos que ir con la mejor cara. Exacto. ¿M? Decirle palabras bonitas, mostrarle que una cara sonriente, alegre, aunque no lo estemos. Mm, Y la verdad es que eso no tiene relación con lo que Dios quiere. sí, Dios no quiere gente perfecta. así es. Dios quiere gente honesta, Amén. gente Sí, vulnerable, así es. gente que sea un libro abierto. Y me imagino que en más de un momento el ser un libro abierto para Dios y para las personas fue objeto de cuestionamiento, Sí, de crítica, de rechazo, e inclusive dentro del mismo contexto iglesia. Sin claro. embargo, para Dios no. Exacto. Dios ama la verdad. Exacto. Eh, la verdad nos hace libres. Así Exacto. que una tremenda palabra, revelación, una tremenda perla que nos ha compartido, Sí, que vamos al Señor tal como estamos, exacto. que no le ocultemos nada. Es peor mostrarle una careta a Dios que decir Exacto. la verdad, lo que estamos viviendo. Exacto. Sí, así es. Dios se alegra más y, y- y viene Sí, a respondernos a nuestras necesidades sí. tal como vamos a Él. Así que
Bien, quiero leer algunos mensajes que nos están llegando. Por ejemplo, Elsie en YouTube. Este es un mensaje en YouTube. Elsie, buenos días familia, lista para disfrutar el banquete de Dios. Bendecido día. Y luego escribe, qué bello amor el de Dios, cómo le amaba, cómo la abraza y la envolvió de ese amor y perdón sanador. Sí, sí. Rosita también escribe en YouTube. Está En los dos canales. en las dos redes, la Rosita, escribiendo y dice, estuve presente en esa reunión, en ese gimnasio, en ese servicio, cuando Dios se dirigió a Carolita y puso sus manos sobre ella. Sí. Wow. También tenemos en Facebook algunos que ya están, también Anita Vaca, buenos días pastor y familia, gracia abundante, estoy presente queridos hermanos, bendito día. Juan Ruiz, nuestro amigo acá de la Iglesia Pentecostal de Chile, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es, sí, así es. Wow. Muy bien. Alvarito también escribió. Álvaro, mira, no tengo eso. ¿Qué dice el Álvaro? Gracias, Alvarito. Tremendo, Sí. dice la Carito, te amamos, amiga, tal cual eres. Sí, nosotros sabemos. Y yo siento el amor de parte de ustedes. Todos tenemos la bendición de ser creados de forma única y especial por el Padre y el Así Espíritu es. Santo. Continúa perfeccionándonos para completar su propósito en nuestras vidas y en su tiempo. Gracias, Wow. Alvarito, muchas gracias, porque la Viña, en ese aspecto, a nuestros amigos de la Viña, Sí. Álvaro, Maribel, Honramos sus sí, vidas, Jorge, sí. Milay, Sí. Adrián también, se me olvidan algunos nombres, David Verguño. David Verguño, muchos han venido y han sido parte de este actual. Jamie también, sí. Sus hijos también, y a medida que nosotros también hemos podido compartir en Los chicos de Flip 3. Sí, también. Franco también, sí. Nos han bendecido mucho y han sido parte de este proceso de conocer más del reino de Dios, de conocer cómo Dios nos sana, cómo Dios nos ayuda y cómo Dios nos ama tal y cual somos, tal cual somos. Dejar las empaquetaduras, Sí. dejar el acartonamiento, como digo yo, dejar de ser acartonado y mostrarnos tal como somos, delante de Dios y delante de los demás. Y tú dijiste una frase que a mí me gusta mucho, que es que la verdad, que dijo Jesús, la verdad nos hace libres. Y bueno, y muchas veces por ser tan franca, tan directa, tuve bastantes problemas, pero Dios dice que yo tengo que ser así, honesta. Y Dios ama la honestidad, ama la verdad. Y Él dice que la verdad a nosotros nos hace libres. Así nos es. hace libres. Así que Evelyn dice, Álvaro y sus amigos, nuestra bendición. Sí, así es. Margarita dice, la amo por su transparencia. Conexiones de oro para nosotros, conexiones Sí. de oro. Margarita Winca dice, la amo por su transparencia. Y nosotros también te amamos, Margarita, porque ella también es una persona muy, muy honesta. Enzo dice, hola, buenos días, mis queridos hermanos y pastores, muchas bendiciones. Así que muchísimas gracias por todos sus comentarios. Les amamos mucho. Creo que vamos a tener un tercer No, huella. nada ¿no? más. No, nada más. Yo creo que eso ha sido mi día muy importante para el Señor y en este proceso hemos seguido creciendo. Como decía Álvaro, Dios nos va puliendo. Y Dios nos va perfeccionando, y como dice su palabra, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, ese es Jesucristo. Nuestra idea y nuestro anhelo es poder ser como Cristo. Que a veces nos caemos, la palabra dice que el justo cae 7 veces y se tiene que volver a levantar. Sí, no somos perfectos. No somos un producto terminado. No somos también un producto terminado. Aún estamos en el proceso. Aún cuando seamos líderes, los líderes. Y les voy a decir, les voy a echar un mito abajo. ¿Ya? Los pastores, los líderes, no son un producto terminado. Estamos en un proceso tal como los demás. Sí. Están en un proceso, ¿ya? Quizás algunos han experimentado el favor, la gracia y el crecimiento
pero hay muchos otros que tenemos que pasar y avanzar mucho más todavía. No somos un producto terminado, no somos dioses a los cuales tengan que adorar, y líbrenos el Señor de que eso así sea. Mm. Que cada pastor, que cada líder tenga digamos, la idea correcta de que a quien tiene que llevar a sus ovejas al rebaño o a la iglesia que Dios les entregó, tienen que llevar la mirada a Cristo. A Jesucristo, sí. No a nosotros ni a ellos, ¿ya? Y creo que eso es una de las cosas que uno tiene que mirar. Ojo, cuando alguien lleve la mirada hacia Él, como líder, como pastor, entonces, ojo, puede que no sea la iglesia adecuada, ¿ya? Así es. Porque nosotros somos simplemente embajadores, y el Colaboradores. embajador no es el Mm. presidente, no es el dueño del país. Es ¿Ya? un representante. Es un representante, y nosotros como representantes tenemos que llevar la mirada hacia Cristo. Y por lo tanto nosotros siempre le decimos a las personas de nuestra iglesia que nosotros estamos para apoyarlo, estamos para guiarlo, pero no pueden depender de nosotros. Tienen que depender de Cristo, tienen que depender de Dios, porque si hay alguien que siempre va a estar con ustedes, es el Señor, y específicamente el Espíritu Santo. Nosotros podemos querer estar a lo mejor en muchas partes, en muchos lugares, pero o por nuestro trabajo, o por otras la cosas, familia. o por la familia, quizás no vamos a poder estar. Quien siempre va a estar con ustedes es el Señor, y el Espíritu Santo les va a dirigir en todo. Es a Él a quien se tiene que dirigir nuestra mirada. Así es. No a los líderes, ¿ya? No a nosotros. Si nosotros somos igual un producto que todavía no está terminado. Pero si hay alguien perfecto, si hay alguien digno de gloria, si hay alguien digno de alabanza, si hay alguien a quien seguir, ese es Jesús. Solamente Jesús. Él es quien merece toda la honra, toda la gloria, y es a quien usted tiene que dirigirse, ¿ya? Nosotros, como líderes, vuelvo a repetir, estamos para ayudar, para orientar, para apapachar, ¿ya? Para hacer cariñito, Escuchar. para escuchar, para guiarles Para en sembrar. algún momento, para sembrar. Pero quien tiene el poder de transformar sus vidas y de hacer lo que ha hecho en cada uno de nosotros es el Señor, es el Señor. Por lo tanto, la mirada no es hacia los hombres, no es hacia los líderes, no es hacia los pastores, no es hacia las mujeres. Por mucha gracia que tengan, es hacia el Señor. Qué importante lo que estás diciendo, porque la misión nuestra no es hacer miembros de gracia abundante, sino es transformar personas en seguidores de Cristo. Amén. Que cada persona, cada niño, adolescente, joven, adulto, mujer, hombre, sea un seguidor de Jesucristo. Exacto. Ahí está la clave. Esa es la meta nuestra. Así que para ir terminando, ¿a qué la está convocando Dios ahora? ¿Hacia dónde la está llamando? ¿O a dónde está apuntando Dios en este momento? Creo que Dios siempre, yo siento, bueno, desde el punto de vista personal, siempre Dios me está guiando a más, a que pueda conocerlo más, a que pueda intimar más con Él y a ir más profundo. A ir más profundo, sí. Siempre siento esa necesidad y ese como, ya pues vamos, así como Dios me dijera, o el Espíritu Santo, ya pues vamos, a orar más, a intimar más, a conversar más con Él, a leer más de su palabra, a escuchar también su voz, porque si bien ahora ya no es tan audible la voz como les contaba la semana pasada, sí, muchas veces siento que Dios habla a mi corazón, a mi mente, en realidad a mi mente, y me insta a hacer cosas, o me insta a tomar decisiones, y generalmente tengo que hacerlo, ¿ya? Entonces Dios me está instando a que mi oreja nuestra se vuelva más sensible a su voz,
Am, Creo que Dios me está instando a esto de que aparece en Jeremías, lo que tú lo acabas de hablar hace un momento. Dice, clama a mí Y yo te y yo te responderé. responderé. Y en la segunda parte es la que más me gusta. Dice, y Y te te enseñaré enseñaré. cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso a mí me produce curiosidad. Y como la mujer es curiosa, eh, y como yo quiero eso que Dios tiene, porque si Dios me lo ofrece, porque me lo tiene ahí, para, me lo está ofreciendo y decir, tómalo. Y esas, porque yo tengo cosas grandes y ocultas, o te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso para mí es atractivo, es un imán. Y siento que el Señor me está convocando a eso. Wow. Y sé que Mm, cuando eso suceda, cuando vaya empezando a dar esos pasos, ya lo estoy dando, ujú. pero cuando ya llegue a eso, no va a ser un crecimiento egoísta, sino que en el proceso va a ser un crecimiento en el cual voy a ir siendo de bendición a las personas Correcto. por Mm. donde yo vaya. Y ese es lo genial de conocer a Cristo. Porque cuando uno lo deja entrar y lo deja que tome el control y la batuta de su vida, nunca la bendición es para uno solo o sola. Siempre por donde pase, como pasaba con los apóstoles, ¿ya? Que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Mm. Y eso era porque él estaba lleno de De la Dios. presencia. Y fíjense, Pedro no era una persona perfecta. Pablo tampoco lo era. Y si, Era y si bien pifiado, ¿eh? Sí. tenía una cantidad de pifias enormes como cada uno de nosotros, Como todos como cada nosotros, uno de sí. nosotros. Sí. Sin embargo, cuando él dejaba entrar a Cristo en su corazón, o lo dejó entrar, cuando fueron bautizados también por el Espíritu Santo ahí en Pentecostés, el Pedro que estaba antes o que estuvo con Jesús no fue el mismo Pedro eh, que empezó a Mm. hablar con valentía, con denuedo. El Pedro que negó a Jesús, ahora fue capaz de morir también crucificado al revés por su De dar maestro. su vida por el El maestro. Pablo que era imperfecto, a pesar de ser un hombre letrado, un hombre culto, una persona importante dentro de los judíos, un asesino también. Sí, imagínense, Dios escogió a un asesino, porque eso era Pablo. Pero desde el momento en que Cristo lo tocó, y que Cristo lo llamó, ya no fue el mismo Pablo. Y él en algún momento dice, yo, como les decía, él era una persona importante, muy inteligente, con muchos estudios, con todo. Yo creo que los magísteres que si lo trasladamos Influyente. Sí. a nuestra Sí. era, con todos los magísteres que se podían hacer y sin despreciar, o sea, no estoy diciendo que no estudien, pero me refiero a que háganlo, estudien, capacítense, pero me refiero a que después del toque de Cristo, en Pablo ya no fue el mismo. Y Mm. de hecho dijo, desecho todo eso por causa del Señor. Entonces ya no, eso es Por amor a importante, Cristo. por Por amor amor a a Cristo, Cristo, sí. yo desecho todo eso. O sea, yo antes veía eso como tan importante, tan fundamental, y no digo que no lo tenga, no. Cambiaron mis prioridades totalmente, Exactamente. mis valores. Sí. Ujú. Esa es la palabra adecuada. Sus prioridades cambiaron. Entonces, ¿a qué nos invita hoy a Dios a nosotros? A mí, a que mis prioridades vayan alineadas con las prioridades del Mm. Señor. Y que el Señor se va a encargar de lo demás, de las Así es. añadiduras. Yo me tengo que enfocar en el reino de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia primero. O dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Y dijo Jesús, y todo lo demás, todo lo que ustedes necesiten, todo lo que anhelan, os será dado por añadidura. Van a tener que trabajar, van a tener que estudiar, o sea, no se van a poner ahí de brazos cruzados, pero ya, dame, Mm. no. Pero todo lo que anhelen, todo lo que necesitan, si ponen a Dios primero, todo lo demás vendrá. Ese es lo que yo puedo decir, y eso Exacto. yo lo he visto. Eh, Si Él está en el centro. Cuando hemos ido cambiando nuestras prioridades, cuando Mm. hemos ido viendo que lo más importante es lo que Dios dice, hemos visto la bendición de Dios no solamente espiritual,
sino que incluso material, intelectual. Mm. Se han abierto puertas. Así es. Entonces, Dios se encarga, no me pregunten cómo, pero Dios se encarga de abrir las puertas que nos convienen y de cerrarlas, las que no nos convienen. Así Y de que conectarnos con las y de personas conectarnos y de que son de bendecirnos bendición, y sí. de bendecirnos y bendecir nuestra vida también. No solamente porque cuando hablan de bendiciones las personas pueden querer referirse solamente a lo material, a una casa, a un trabajo. No, ¿ya? También son bendiciones que Dios permite y Dios nos da la posibilidad. Qué bueno que estén y los felicito a quienes lo logran. Pero Dios nos bendice y nos sana por dentro. Y cuando funcionamos bien por dentro, eso se ve por fuera y en lo que hacemos. Así Y es. Dios nos hace actuar y hablar Afecta a todo el también. entorno. Exacto. Sí. Y hablar a los demás y tenga la seguridad que cuando eso sucede, su presencia, su reino va a ir en cada uno de nosotros y en cada uno de ustedes. Ustedes van a ser de bendición, Así es. ¿ya? No solamente en su vida, sino que también van a ser de bendición a otras personas. Y van a poder escuchar, van a poder hablar, van a poder ministrar, van a poder dar, no solamente su tiempo, sino que también su dinero para bendecir a otros. Así que eso. Así que agradezco a Dios por todo este tiempo. Gracias. Por escucharnos y espero que a más de alguien todo esto Sí. que hemos conversado le haga sentido. Dios te ama, Amén. es incondicional, Dios ama la honestidad y te quiere libre. Así es. Eso. Gracias, amada mía. Amén. Tremendo. Nos has bendecido mucho. Nos ministra, nos levanta, nos nutre, nos anima. Todo lo que Dios ha hecho en ti, la forma en que Dios ha tratado contigo, que cómo te ha amado, cómo te ha buscado, cómo Sí. ha tratado de la manera especial que tú lo necesitabas. Soledad Bravo dice, Teresita dice, pastora, Dios la bendiga, qué potente y real mensaje. Una gran lección de vida nos da. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Amén. Wow. Así es. Bien, quiero orar brevemente por quienes están en este momento, Padre. Oro por nuestros amigos y amigas que hoy día nos han acompañado en este espacio. Oro para que ese amor que tú has manifestado, que has mostrado, con el cual tú has abrazado a Carolita, también sea experimentado por cada uno de los que nuestros amigos y amigas que hoy están conectados con nosotros, participando de este tiempo juntos. Gracias te damos por ese amor tan grande, por estar ahí siempre, y por aceptarnos tal como somos y por trabajar amorosamente en nosotros para ir dándonos la forma que tú has diseñado originalmente para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.